Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano H.C. Hernán Cova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amén. Si es tu primera vez en el canal, no deje de suscribirse, de compartir, de darle like y activar la campanita de notificación para que cuando nosotros postemos más un video, ustedes sean las primeras personas en recibir esa notificación. Amén. Entonces tengo un tema muy especial y el tema es: ¿quién es el dueño de la iglesia? Nuestra lectura está en el libro de Mateos, capítulo de número 16, versículo 18. Y vamos a leerlo, se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes una Biblia, puedes compartir conmigo y puedes compartir con el mundo todas estas ricas bendiciones. Amén, dice así: y yo también te digo, el Señor Jesucristo hablando con los discípulos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, antes de entrar en este tema, no quiero dejar de saludar a todas las personas que me han mandado comentarios, y los que están inscritos, y también aquellos que me han mandado muchos saludos de distintas partes de México, de Texas, de República Dominicana, de Venezuela, de Estados Unidos, de México, de cualquier parte. Si no me acuerdo en este momento de saludarle, que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre ustedes. Yo estaba seguro de que había mucha gente que son de Dios, tienen un llamado de parte de Dios y no están contentos de muchas cosas que nosotros estamos viendo hoy dentro de la llamada iglesia, porque la iglesia no tiene un dueño humano, como nosotros a veces pensamos. A veces hay gente que está metido dentro de las iglesias y piensan que el dueño de la iglesia es el pastor. Y ahorita que aparecieron más hombres llamados de apóstoles, diciendo que nadie puede estar sino bajo la cobertura de ellos, y si alguien está fuera de la cobertura de ellos, entonces es una persona que es un hereje, que no hay que tomarlo en cuenta y bla, 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 bla. Entonces yo quiero que tú estés atento a este tema, porque es necesario que nosotros espaliemos estos mensajes por todo lugar, porque la iglesia no tiene dueño humano. Lo que yo estoy hablando aquí, yo quiero que lo tomen mucho en cuenta, porque yo no estoy diciendo las iglesias, estoy diciendo la iglesia tiene un dueño. Amén. Por eso que el tema es: ¿quién es el dueño de la iglesia? Y si tú dices que es Cristo, envíanos tu comentario. Y si dices que no es Cristo, también envíanos tu comentario. Estamos esperando por ustedes. Queremos sacar el tema a través de palabras que ustedes están enviando, a través de los mensajes que mandan para YouTube, y que Dios siga derramando sus ricas bendiciones. La Biblia dice que Jesucristo estaba en los lugares de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo, él le dice a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Ellos empezaron a decir Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Oye, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, santo, el pueblo que Dios había llamado de muchas naciones. Dios estaba en carne dentro de la nación de Israel, y nota que las personas no conocían a Cristo. El dueño de Israel estaba dentro de la nación de Israel y ellos no lo sabían. Entonces ellos dicen que el pueblo decía: es Elías, es Jeremías, es Juan el Bautista, es alguno de los profetas. Nota, y Cristo le dice a los discípulos: ¿y ustedes qué dicen de mí? Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando él dice esta palabra, Jesucristo dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén, amado. Porque la iglesia no es de Pedro, la iglesia no es de Mateo, la iglesia no es de Marco, no es de Lucas, no es de Juan. Él dice mi iglesia. Entonces, y cuando digo que la iglesia no es de ninguno de los apóstoles, es porque Cristo mismo está testificando aquí que la iglesia es de Él. Y si la iglesia es de Él, Él es el que manda, no es el hombre. Y vemos que hoy en día el hombre está tomando una autoridad que nadie le ha dado para hacer cosas que a ellos le parecen que son correctas. Oye, nosotros no tenemos una Biblia hoy en día. Nosotros tenemos una palabra hoy en día que no fue escrita directamente para nosotros, pero fue escrita para alguien en específico. Pero a través de esa palabra nosotros podemos aprender muchas cosas y a no caer a donde ellos cayeron, a ser librados a lo que ellos no fueron librados por causa de la desobediencia. Entonces, quiero que estén atentos conmigo. Si Cristo es el dueño de la iglesia, ¿cómo que hoy en día se están viendo tantas barbaridades hoy en las iglesias? La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que ver. La iglesia tiene que reaccionar hoy en día. Cuando hablo de iglesia, escúcheme, cuando yo estoy hablando de iglesia, yo no estoy hablando de bloque, no estoy hablando de platabanda, ni de silla, ni de púlpito. Yo cuando hablo de iglesia, estoy hablando de personas juntas. Nosotros juntos todos somos una iglesia que nos congregamos. Nosotros sabemos que la iglesia no es bloque, que la iglesia no es silla, que la iglesia no es sin. Por eso es que Cristo dice mía iglesia.
Y si Cristo es el dueño de la iglesia, si Cristo es el cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia, nosotros tenemos que hacer lo que Cristo mandó o Cristo dijo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, yo creo que estén conmigo, Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, quiero que estén conectados, porque la barbaridad que vimos en el video, esto es insólito hoy en día, y la gente anda con un respeto. Ese es mi pastor y yo lo respeto. Que el Señor te reprenda, varón. Que el Señor te reprenda, varona. Abra los ojos. Abra los ojos. Que Cristo vino a libertarnos. Y no fue del diablo. Fue del pecado. Y hoy en día estamos amarrados a los hombres que dicen que fueron llamados por Dios y no están predicando la palabra de Dios. Escucha lo que Cristo, cuando aún no había muerto, cuando aún no había sido crucificado, cuando aún no había dado la vida por el mundo, primero por Israel y después por el mundo. Conéctate aquí conmigo, por favor. La mayoría de los mensajes que Cristo predicaba, lo predicaba basado a la ley. Cristo cuando predicaba, lo hacía basado a la ley, porque Cristo vino a cumplir la ley. Está ligado. Copió esa palabra. Cristo cuando sanó a los 10 leprosos dijo, preséntase a los sacerdotes. Y presentándose a los sacerdotes, para que los sacerdotes hagan conforme a la ley. Ellos tenían que ser purificados, ellos tenían que ser lavados, ellos tenían que ser guardados. Había una ceremonia. Y después que acontecía todas estas cosas, ellos tenían que matar 2 palominos. Uno era suelto, rociado con sangre, y el otro era degollado, y abierto por la mitad y sacrificado. Y el hombre era declarado limpio. Pero Cristo, cuando ellos le pidieron que lo curara, él dijo, vayan y presenten a los sacerdotes. Entonces, cuando iban, fueron limpios. Pero uno se devolvió y le dijo, Señor, gracias. Señor, gracias. Los otros fueron al sacerdote y él dijo, ¿y los otros 9 por dónde fueron? ¿Por dónde tú lo mandaste? Solo que este samaritano, solo uno, y era samaritano. ¿Por qué el samaritano no vino? ¿Por qué fue el samaritano que vino? Vino a darle la gracia a Cristo. Pero quiero decirle que Cristo predicaba la ley. Cristo hablaba de la ley. Cristo enseñaba conforme a la ley. Y él guardaba la ley. Entonces mira aquí lo que Cristo le dice a los discípulos. Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12, porque en el capítulo 10 está hablando de escogiendo a los discípulos, llamando a cada uno de ellos, y ahí hablan de los nombres de ellos. En el versículo 5, él dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, escucha las instrucciones: por camino de gentiles no vayas. ¿Cómo? Por camino de gentiles no vayan. No le predique a los gentiles. Ustedes no tienen el llamado de predicarle a los gentiles. Ustedes tienen llamado de, dice así, diciendo, por el camino de los gentiles no vaya, y en ciudades samaritanos no entréis. Versículo 6. Sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces los discípulos tenían un mandamiento por Jesucristo. Ellos no podían oírle a otra persona que venga. Dios me reveló otra cosa. Dios me reveló que yo tenía que meterle a ustedes una pela, y después que yo les meto una pela a ustedes, los voy a enviar, porque Dios me lo reveló. Ahora, Cristo mandó eso. ¿Y cómo es posible que nosotros hoy en día vemos tantas barbaridades y la gente sintiendo la presencia de Dios? Uno está siendo latigado, uno está siendo cueriado, y los otros están, Dios mío, revelación de Dios. Iglesia, despierta, porque la iglesia tiene un dueño y tiene nombre, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo así a ellos, a los 12. A los 12. Pablo no estaba aquí. Vayan y no entren en camino de gentiles. No le prediquen a los gentiles. Ustedes no tienen ese llamado. No entren en casa de samaritanos, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vean el llamado que tienen estas personas para predicarle a los judíos, a los hebreos, que vivían en otras naciones, que vivían en otros lugares. Pedro, Mateo, Juan, Jacobo no tenían orden de parte de Jesucristo de predicarle a los gentiles. Hermano Hernán, ¿qué son gentiles? Gentiles son romanos, cretenses, otras personas que no sean del pueblo judío. ¿Estamos ahí ligados? Entonces ellos tenían una orden. El dueño de la iglesia había mandado a los 12 apóstoles, donde estaba Judas también, el que había entregado a Jesucristo, los envió a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Eso es lo que ustedes y todas las personas que ven este mensaje tienen que analizar. Mira aquí que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10 en adelante. Gálatas capítulo 1, versículo 10 en adelante. Porque hoy en día Dios está dando muchas revelaciones a muchos hombres. Hoy el hombre ha tomado el dominio de la iglesia y ha dicho: yo soy el pastor y yo soy el que da la vida por las ovejas. ¡Ah! Cristo es el dueño de la iglesia. El pastor es otro colaborador. El evangelista es otro colaborador. Apóstol, profeta, maestro, colaborador. Aquí el dueño se llama Jesucristo. Quien manda se llama Cristo. Vamos a ver la palabra. Gálatas capítulo 1, versículo 10 en adelante. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Una pregunta que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Galacia. Hola, ¿usted vio este video hasta el final? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy, amado? ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo hoy en las iglesias? Agradando a los hombres. Todo lo que la mayoría de las personas están haciendo es agradar a hombres. Primero, lo que predican o lo que presiden una iglesia hoy en día, los que están al frente de una iglesia hoy en día, están haciendo lo que sus pastores les mandó. Están haciendo lo que sus líderes les mandó a hacer. Están agradando a los hombres, ¿sí o no? ¡Claro! Están agradando a los hombres. Y el que está oyendo, de simple receptor, creyente, hijo de Dios, para agradar a su pastor, dice: amén, yo recibo. Yo no recibo lo que está hablando el ministro Hernán ahí. No, yo le oigo a mi pastor porque mi pastor es el cabeza de la iglesia. Ah, mi hermano. Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia. Le está diciendo así: si yo agrado a los hombres, entonces dejo de desagradarle a Dios. Vamos a ver por qué. Versículo 11. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Sabe cuánta gente está brava conmigo hoy? ¿Sabe cuánta gente me quitaron el habla hoy? Y si me saludan con hipocresía. ¿Sabe? Mucha gente. La pregunta es ¿por qué? Porque yo no agrado a los hombres. Lo que yo predico es según una revelación de Dios. Esto no le he dado a todo el mundo. Porque a quien Dios se lo da, tiene que darle coraje. Porque hay mucha gente que nosotros amamos. Hay mucha gente que queremos abrazar. Hay mucha gente que nosotros queremos confraternizar con ellos, pero nos odian. Están bravos con nosotros por lo que nosotros estamos predicando. Yo estoy hablando aquí, ¿palabra de quién? Del hombre, negativo. Estoy hablando la palabra de Dios, estoy hablando del evangelio. Pablo dice así: mas si os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, lo que Pablo predicaba y le estaba diciendo a los Gálatas era que él no recibió el evangelio en ninguna congregación, que él aceptó a Cristo poniendo las manos encima de la Biblia. ¿Está entendiendo? Y le dijeron: usted va a predicar esto porque yo soy el pastor. Y la Biblia dice en Hebreos, capítulo 13, versículo 7, obedeced en todos vuestros pastores. Entonces, como tú recibiste a Cristo en mi iglesia, tú perteneces a esta denominación tal. Entonces, esto es lo que tú vas a predicar. Y Pablo dijo amén. No, amado. El evangelio que Pablo recibió de Jesucristo fue un evangelio no para predicárselo a los judíos. El evangelio que Pablo estaba predicando no era para predicárselo a los de la circuncisión, a la gente de Moisés. El evangelio que Pablo predicaba era para predicarlo a los gentiles que no conocían a Moisés, que no conocían a Abraham, que no conocían la historia de Josué, que no conocían la historia de Ruc. Eso, amados hermanos. Pablo tenía un evangelio de gentiles para predicárselo a los gentiles. Son muchas personas no lo pueden entender. Por eso es que cuando Pablo le predica a la iglesia de Galacia, que es la capital actual de Turquía, cuando él le predicó a esa persona, aconteció algo. Entraron otra gente de otra denominación y empezaron a predicar un evangelio de hombre. Y Pablo le dice a ellos así: caramba, si yo agrado a Dios o agrado a los hombres, entonces yo dejo de desagradarle a Dios. Yo dejo de agradarle a Dios por agradar a hombres. Te voy a decir algo de parte de Dios. Yo prefiero que todo el mundo se ponga bravo conmigo, que todo el mundo me quite el habla, que la gente me tenga en rabia, pero yo prefiero agradar a Dios. Yo prefiero predicar lo que Dios mandó a predicar. Dios no mandó a predicar tantas cosas que nosotros estamos viendo. ¿Tú vieron los videos? ¿Ya vieron los videos? ¿Ya vieron el video?
Y no este solo. Hay muchos videos que Hernán Cova está predicando de parte de Dios. No es para hablar mal de esta persona. Es para que nosotros vengamos a la reflexión. Es para que nosotros entendamos que nosotros no somos cualquier persona, iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo, la amada, la inmaculada, la que Cristo limpió, la que Cristo lavó con su sangre y la entregó delante de Dios, una iglesia santa, justa. Amado. ¿Estás entendiendo? Entonces nosotros, si no entendemos eso, vamos siempre a agradar a los hombres. Y a Dios no le está agradando, ¿sabe? Este tipo de cosas que nosotros estamos viendo en la iglesia, hay gente agradando a los hombres, más a Dios no. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo es el dueño de la iglesia. ¿Sabe? En el capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia que Pedro, que en el capítulo 10 de Mateo, versículo 5, los enviaron. Cristo los mandó a ellos a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y sabe dónde estaba Pedro? En Antioquía. Cristo mandó a Pedro para Antioquía de gentiles. No, si tú lees Gálatas capítulo 2, versículo 11, Pablo tuvo que reprender a Pedro. Porque Pedro estaba con los gentiles, estaba comiendo con los gentiles, estaba confraternizando con los gentiles. Para cuando llegó alguien de parte de Jacob, judíos, Pedro se retrajo y en su simulación arrastró a mucha gente. ¿Para qué? Para agradar a los hombres, amados. Pedro no entendía el llamado que tenía Pablo. El llamado que tenía Pablo para predicar a los gentiles. Pedro no se le envió a predicar a los gentiles. ¿Está entendiendo? Es por eso que él se retrajo. No tenía esa vocación. Y Pablo lo reprendió. Dijo: Pedro, ¿qué estás haciendo, hijo? Tú estás maluco, ¿eh? Eso que estás haciendo no está bien. Tú, cuando no había llegado la gente de Jerusalén, comía con los gentiles. Y ahora, ¿cómo que te retraes y todo el mundo está haciendo lo mismo que tú estás haciendo? Están disimulando. No, yo, para agradar a los hombres. Entonces Pablo dice: mejor agradar a Dios que agradar a los hombres, amado. Entonces hay gente hoy en día agradando puro hombre. Están hasta llevando cuero de los hombres. Los hombres lo están robando en su cara y ellos dicen: amén, amado. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Por fin, Cristo. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mira cómo dice Pablo a la iglesia que está en Colosa. Presta atención. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces vemos nosotros hoy en día que los hombres con aquella sutileza, con aquella filosofía, van y engañan a todo el mundo. Y la mayoría de la gente, y yo voy a hablar con esto con mucha responsabilidad, creo que el 99,9% están puro agradando a los hombres. Están viviendo evangelio de hombres, no están viviendo el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dice así: gente, mira, observen, presten atención pelo amor de Dios. ¿Cómo es que ustedes están andando? Si ustedes están andando según Cristo o están andando según las tradiciones de los hombres. No te ponga esto, quítate esto, no toque aquello, no abra la boca. Los hombres por un lado, las mujeres por otro. Cuidado con aquello, no te cortes las uñas, quítate los bigotes. Amado, Cristo no mandó eso. Y la gente hoy dice: amén. ¿Cómo hacemos nosotros? El 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Mira cómo Pablo le dice: ustedes, iglesia, están completos en él. No dice en la dominación, en la denominación. Ustedes están completos en el apostolado. No, amado, en él, en Cristo. Eso se está predicando hoy en las iglesias. No, amado. Porque la iglesia, con la sutileza, la iglesia no. Hoy los hombres, con sutileza, con filosofía y tradiciones de hombres, hoy en día están esclavizando a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no puede ir para la playa. La iglesia de Cristo, Dios le reveló al ministro que está al frente que tenían que llevar cuero y todo el mundo tiene que llevar pela. Dios le reveló al ministro que tiene que casarse con 10 mujeres, no importa que tenga marido, y la gente dice amén. Eso se está viendo hoy en las iglesias. Y nosotros tenemos un evangelio de Cristo. Cristo es la cabeza.
Y cuando hablamos de que Cristo es la cabeza de toda la plenitud de la iglesia, es porque Cristo es el líder de la iglesia. O sea que todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser conforme al padrón que Cristo mandó. ¿Estás entendiendo? Cristo mandó a quitar los bigotes de la persona y la barba. Mandó. Si mandó, tú me envías un comentario aquí abajo. ¿Y cómo es que hoy en día hay denominaciones donde le mandan a quitar los bigotes y si no se quitan los bigotes nunca crecen en esa iglesia? Entonces la persona tiene que salir corriendo para otra iglesia donde no se prohíban quitarse los bigotes. Entra en una iglesia que hay que raparse toda la cabeza, hay que raparse todo el mundo la cabeza. ¿Qué es eso, hermano? ¿Quién fue que mandó eso? Entonces hay iglesias que para tú ser salvo tú tienes que primero ser bautizado. ¿Quién dijo eso, amado? En Cristo nosotros estamos completos. No dice la Biblia completo. ¿Qué tú puedes entender de la palabra completo? Completo es completo. No podemos vacilar con esto. Y la mayoría de las personas están vacilando con todas estas cosas, amado. Y nosotros no podemos vivir de ese yeito. Porque Dios le dio una revelación al hombre que hay que quitarse los bigotes, que hay que vestirse de azul. Todo el mundo tiene que vestirse de azul. Es un padrón, es bonito, de más. Es lindo, es precioso. El orden del uniforme, maravilloso. Pero te voy a decir algo. Cuando alguien no se pone el uniforme, ¿qué pasa? No pasa cantón especial. No puede predicar. Ayúdenme, por favor. Manden comentarios si está viendo este video hasta el final. No puede evangelizar. No puede predicar. No puede participar de la Santa Cena. No puede hacer nada. Vea ustedes si esto viene de parte de Dios. Porque toda imposición humana que haya hoy en día dentro de la iglesia no viene de parte de Dios. Y si no viene de parte de Dios, esto causa divisiones. Esto causa problemas dentro de la congregación. Y hay gente que se ha salido peleado dentro de la congregación porque cuando habla este tipo de cosas le dicen, tú vas a pasar por encima de tu pastor. Oye, pero si la Biblia está diciendo que Cristo, que está diciendo que es amarillo, tú me vas a decir a mí que es azul. ¿A quién hay que obedecer? ¿A ti o a Cristo? Si Cristo no me mandó a quitarme los bigotes, ¿cómo tú me vas a mandar a quitar los bigotes a mí? Tú me das una sugerencia. Si yo me lo quito, me lo quito. Y si no me lo quito, no me lo quito. Porque aquí no importa los bigotes, importa el corazón. No hay que obedecer a quién, a los hombres. Entonces nosotros debemos obedecer a quién. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿El hombre o Dios? Si es Dios, deberíamos estar predicando la palabra de Dios. Que quien convence de pecado, de justicia y juicio se llama el Espíritu Santo. Y hoy bien vemos personas no transformados. Vemos personas manipulados hoy en día. Y la iglesia de Jesucristo es una iglesia santa. Si tú no has aceptado a Cristo y estás viendo este video, puedes aceptarlo hoy. Porque ya Él te aceptó a ti. Ya tú estás en los planos de Dios. No es una casualidad que tú hayas entrado en este video. Cristo te ama. Ahora aquí que dice Colosenses capítulo 1 versículo 18 para terminar. Mira cómo dice aquí. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cabeza líder. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo hago un mensaje para todos los líderes hoy en día, para todas las personas que están liderizando congregaciones, no iglesias, congregaciones, porque todos nosotros somos iglesia, todos juntos, somos una iglesia y la iglesia de Cristo. Nosotros no hemos dado una gota de sangre por la iglesia de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo, tiene dueño, tiene un cabeza, tiene un líder. Vamos a conectarnos a ese líder. Vamos a hablar lo que el líder quiere que prediquemos hoy en día. Porque lo que estamos viviendo hoy en día es un desastre. Lo que estamos viendo hoy en día es un desastre. Y si nosotros, como hijos de Dios, no predicamos la verdad, seguirá siendo un desastre. El llamado es para ti. El llamado es para todos. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Quien habló con ustedes, su hermano H.C. Hernán Cova. Y no se olviden que Shalom es paz. Chao.